Bienvenidos, historiadores cultos. Hoy te invito a algo extraordinario. No es simplemente un recuento de fechas olvidadas o una lista interminable de emperadores con nombres imposibles de pronunciar. Es algo mucho más profundo, mucho más visceral. Es un viaje sensorial a través de más de 1200 años de historia humana. Un recorrido por las calles empedradas de la antigua Roma, donde el olor a pan recién horneado se mezcla con el hierro de las espadas, donde las conspiraciones susurradas en los pasillos del Senado cambiaron el destino de millones, donde los gritos de gladiadores resonaban en el Coliseo mientras el mundo entero observaba conteniendo el aliento. Piensa en esto por un momento. Cada decisión que tomas en tu vida diaria, cada estructura de poder que enfrentas en tu trabajo, cada ley que sigues sin cuestionar, cada palabra que pronuncias en español, italiano, francés, portugués o inglés, lleva en sí misma el eco lejano de Roma. El calendario que consultas cada mañana cuando planificas tu semana, las carreteras por las que transitas sin pensar, el sistema legal que rige tu sociedad, incluso la idea misma de ciudadanía, de república, de imperio, todo nació o se perfeccionó en esta civilización extraordinaria que surgió de las orillas pantanosas del Tíber. Roma no es solo historia antigua, es el fundamento invisible sobre el cual se construyó el mundo occidental. Y su historia, créeme, es más fascinante, más brutal, más humana de lo que cualquier ficción podría imaginar. Pero antes de comenzar este viaje juntos, si este contenido resuena contigo, si encuentras valor en estas exploraciones del pasado, te invito a dar me gusta, suscribirte a este canal y dejar tus pensamientos, tus preguntas, tus propias reflexiones en los comentarios. Pero solo si realmente disfrutas esto. No hay presión, solo una invitación humilde a formar parte de esta comunidad de curiosos del pasado, de buscadores de conocimiento, de personas que entienden que para comprender el presente debemos primero comprender de dónde venimos. Ahora, te pido que hagas algo por mí. Atenúa las luces. Apaga tu teléfono o al menos siléncialo. Ponte cómodo en tu silla, en tu sofá, donde sea que estés. Deja que el mundo moderno, con sus notificaciones constantes y su ruido interminable, se desvanezca por un momento. Respira profundo. Cierra los ojos si quieres, porque ahora vienen las preguntas que nos acompañarán en este viaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar en la antigua Roma? ¿Cómo se sentiría caminar descalzo por las piedras aún calientes del Foro, mientras Cicerón pronuncia uno de sus discursos legendarios? ¿Qué pensarías al ver a Julio César, ese hombre de carne y hueso, no una estatua de mármol, cruzar el pequeño río Rubicón con sus legiones? ¿Cómo vivirías bajo el gobierno de Augusto, el primer emperador que prometió paz después de décadas de sangre? ¿Qué verías desde las murallas mientras el último suspiro del imperio se apagaba como una vela en la oscuridad? ¿Cómo se sentía el poder absoluto? ¿Cómo se sentía la esclavitud? ¿Cómo era vivir sabiendo que tu ciudad era el centro del mundo conocido, que más allá de las fronteras solo existía la barbarie? Estas preguntas no son solo ejercicios académicos, son portales. Y hoy, en esta próxima hora, vamos a atravesarlos juntos. Así que respira profundo una vez más. Cuando abras los ojos, ya no estarás donde estás ahora. Estarás allí, en las orillas del Tíber, en el año 753 a.C., donde todo comenzó con dos hermanos abandonados, una loba hambrienta y un destino que nadie podría haber imaginado. Comencemos. Escuchas el murmullo constante del río Tíber. No es un sonido tranquilo, no exactamente. Es el sonido del agua luchando contra las rocas, arrastrando ramas, hojas, historias olvidadas hacia el mar. El aire huele a tierra húmeda, a vegetación salvaje.
a algo primordial y antiguo. Estás parado en una de las 7 colinas que rodean este lugar, el Palatino quizás, mirando hacia abajo, hacia una pequeña aldea de chozas primitivas construidas con barro, paja y esperanza. No parece gran cosa. De hecho, parece absolutamente insignificante comparado con las grandes ciudades del mundo antiguo. Babilonia, Tebas, Atenas. Pero hay algo en el aire aquí. Algo que no puedes ver, pero que definitivamente puedes sentir, como una corriente eléctrica invisible. Es el peso del destino. La historia que todos conocemos comienza con violencia y abandono. 2 bebés gemelos, Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, fueron arrojados al río Tíber por orden de su tío abuelo Amulio, un rey que temía que estos niños reclamaran el trono usurpado. Era una orden de muerte disfrazada de abandono. Pero los dioses tenían otros planes. Una loba los encontró en la orilla, varados, llorando, muriendo, y en lugar de devorarlos, los amamantó. Los salvó. Más tarde, un pastor llamado Faustulo los descubrió y los crió como propios. Seamos claros, no hay evidencia arqueológica concluyente de que esto sucediera exactamente así. Los mitos fundacionales son construcciones narrativas que las civilizaciones crean para darle sentido a su origen, para conectarse con lo divino. Pero dentro de cada mito hay semillas de verdad histórica. Lo que sí sabemos es que en el siglo VIII a.C., varias tribus latinas, sabinas y etruscas habitaban estas colinas junto al Tíber. Los etruscos, una civilización misteriosa del norte, cuyo idioma aún no hemos descifrado completamente, ejercían influencia considerable. Y en algún momento, probablemente alrededor del año 753 a.C., estas comunidades dispersas comenzaron a fusionarse, a construir algo más grande. Observas mientras 2 jóvenes discuten apasionadamente. Rómulo y Remo han descubierto su identidad. Han derrocado al tirano y ahora quieren fundar una ciudad en este lugar donde fueron salvados. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre dónde. Rómulo elige el Palatino. Remo prefiere el Aventino. Consultan los auspicios, leyendo las señales divinas en el vuelo de las aves. Rómulo ve 12 buitres. Remo solo 6. La decisión está tomada. Pero Remo, orgulloso e impulsivo, no acepta la derrota. Se burla de su hermano, salta sobre las murallas primitivas que Rómulo ha comenzado a construir, riéndose, diciendo que cualquier enemigo podría hacer lo mismo. Y en ese momento, en un arrebato de furia, Rómulo lo mata. Así perecerá cualquiera que salte sobre mis murallas, dice. Roma nace con sangre fraterna, un presagio oscuro de los siglos de guerras civiles que vendrían, de las innumerables veces que Roma se volvería contra sí misma. Caminas ahora por las calles primitivas de esta Roma naciente. Es pequeña, tosca, sin pretensiones. Las casas son chozas circulares con techos de paja. El olor a humo de leña y estiércol es constante. Pero hay energía, ambición palpable. Rómulo ha declarado que Roma será un asilo, un refugio para fugitivos, criminales, esclavos liberados, cualquiera que busque un nuevo comienzo. Es revolucionario. La población crece rápidamente con hombres de todas partes. Pero surge un problema. Casi no hay mujeres. Una ciudad de hombres no tiene futuro. Entonces, Rómulo organiza un festival e invita a las tribus vecinas, especialmente a los sabinos. Vienen familias enteras, curiosas, desprevenidas. En medio de la celebración, a una señal, los romanos raptan a las mujeres sabinas. Es violencia calculada, que según el mito, las propias mujeres eventualmente perdonarían. Años después, cuando los sabinos marchan sobre Roma para vengarse, son las mujeres, ahora madres de niños romanos y esposas de hombres romanos,
quienes se interponen entre los dos ejércitos, argumentando que ambos bandos son ahora sus familias. Esto es mitología, pero refleja una verdad profunda. Roma creció no a través de la pureza étnica, sino a través de la absorción, la asimilación. Su genio fue convertir a los extranjeros en romanos. Durante los siguientes 250 años, Roma es gobernada por 7 reyes. Numa Pompilio establece las instituciones religiosas. Tulio Hostilio es un guerrero feroz. Tarquinio Prisco, un etrusco, construye el Circo Máximo y la Cloaca Máxima, el sistema de alcantarillado que drena los pantanos creando el espacio que se convertirá en el Foro Romano. Esta alcantarilla aún funciona hoy, 2700 años después. Pero el último rey, Tarquinio el Soberbio, es un tirano. Su hijo Sexto viola a Lucrecia, una noble romana famosa por su virtud. Lucrecia, después de revelar el crimen, se suicida, prefiriendo la muerte a vivir con la deshonra. Este acto enciende la revolución. Lucio Junio Bruto lidera la rebelión. En el año 509 a.C., los romanos expulsan a Tarquinio y su familia. Juran que nunca más serán gobernados por un solo hombre, que nunca más habrá reyes. La palabra rex se convierte en la maldición más grave. Nace la república, res publica, la cosa pública. Mientras observas a los últimos etruscos huir, mientras escuchas los gritos de libertad resonando en las colinas, comprendes algo fundamental. Roma se definió tanto por sus historias como por sus hechos. El mito de Rómulo y Remo es una declaración de identidad. Roma se ve como elegida por los dioses, nacida de la violencia pero destinada a la grandeza, capaz de transformar el caos en orden, los enemigos en aliados, las chozas en imperios. Y lo sorprendente es que tenían razón. Porque lo que viene es una de las historias de expansión más extraordinarias de la historia humana. Una ciudad-estado que en solo 5 siglos dominará todo el Mediterráneo. Pero primero, tiene que sobrevivir. Tiene que aprender a luchar, a negociar, a adaptarse. Tiene que convertirse en algo más que una ciudad. Tiene que convertirse en una máquina de guerra y diplomacia sin igual. El año es ahora 490 a.C. Estás parado nuevamente en el Foro Romano, el corazón pulsante de la joven república. A tu alrededor, ciudadanos vestidos con togas simples debaten acaloradamente, negocian, conspiran en voz baja. El olor a incienso de los templos cercanos se mezcla con el sudor de la multitud, con el olor a pescado del mercado, con el humo de los sacrificios. Hay una energía aquí, una sensación de posibilidad y peligro entrelazados. La República Romana no es una democracia en el sentido moderno. Es una oligarquía sofisticada, donde el poder reside en el Senado. 300 aristócratas patricios de las familias más antiguas. Ellos controlan la política exterior, las finanzas, la religión estatal. Pero los plebeyos, la gente común, agricultores, artesanos, comerciantes, luchan constantemente por representación, por derechos, por dignidad. Observas mientras un tribuno de la plebe se para frente al Senado y grita: «Veto», una palabra simple pero cargada de poder. Significa «yo prohíbo». Un solo tribuno puede detener cualquier ley del Senado. Es extraordinario. Un hombre común desafiando a la élite, y la élite aceptándolo porque es la ley. Este equilibrio tenso entre patricios y plebeyos, entre el Senado y las asambleas, entre los cónsules y los tribunos, es el motor de la República. No es perfecto, está lleno de conflictos, pero funciona. Y crea una cultura de servicio cívico, de virtud romana, de deber hacia la res pública. Pero lo que distingue a Roma es su ejército. Caminas hacia el campo de Marte, donde miles de hombres entrenan.
El sonido es ensordecedor. Espadas chocando contra escudos, oficiales gritando órdenes, miles de pies marchando al unísono. El polvo se levanta en nubes espesas. La legión romana es una obra maestra de organización militar. A diferencia de las falanges griegas, rígidas e inflexibles, la legión es modular, adaptable. Está dividida en manípulos, unidades pequeñas que pueden maniobrar independientemente. Cada legionario es un ciudadano propietario de tierras con interés personal en la victoria. No son mercenarios, son ciudadanos defendiendo su república. Y aquí está el truco genial. Roma no solo conquista, absorbe. Las ciudades derrotadas no son destruidas, sino que se les ofrece alianza. Algunas reciben ciudadanía completa, otras parcial, otras simplemente se convierten en aliadas con obligaciones militares. Es imperialismo sostenible. Cada conquista fortalece a Roma, añadiendo soldados, recursos, territorio. Durante tu estancia, presencias las guerras samnitas, conflictos brutales que duran más de 50 años. Los samnitas son enemigos formidables. Te encuentras en las Orcas Caudinas en el año 321 a.C., donde un ejército romano entero es humillado, obligado a pasar bajo un yugo de lanzas como símbolo de sumisión. Es una humillación terrible, pero Roma no acepta la derrota. Se reagrupa, adapta, vuelve. Los samnitas ganan batallas, pero Roma gana la guerra. Eventualmente son derrotados por la persistencia implacable romana. Luego vienen los griegos. Pirro de Épiro, uno de los mejores generales de su época, desembarca en Italia con algo que los romanos nunca han visto: elefantes de guerra. Estás en Heraclea en el año 280 a.C. El suelo tiembla bajo el peso de estas bestias. Los legionarios están aterrorizados. Roma pierde. Pero cuando los enviados de Pirro llegan a Roma esperando negociar rendición, encuentran algo diferente. El Senado se niega categóricamente a negociar mientras haya tropas extranjeras en Italia. Un senador ciego y anciano, llamado Apio Claudio, pronuncia un discurso legendario. Mis oídos no pueden soportar escuchar que Roma negocia con un enemigo en Italia. Pirro está desconcertado. Gana otra batalla en Asculum, pero a costo terrible. Cuando alguien lo felicita, responde: otra victoria como esta y estoy perdido. Así nace el término victoria pírrica. Eventualmente Pirro se retira, derrotado no por las legiones, sino por la voluntad romana inquebrantable. Para el año 272 a.C., Roma controla toda Italia. Caminas por la Vía Apia, la primera gran carretera romana. Es una maravilla. Perfectamente recta, pavimentada con losas de piedra volcánica, encajadas tan precisamente que apenas puedes meter un cuchillo entre ellas. Esta carretera conecta Roma con el sur, permitiendo que las legiones marchen rápidamente. A lo largo del camino ves colonias romanas, ciudades fortificadas habitadas por veteranos. Son puestos de control, pero también de cultura. El latín se extiende, las costumbres romanas se adoptan, las identidades locales se fusionan con la romana. Pero el éxito tiene costos. La guerra constante enriquece a algunos, empobrece a otros. Los pequeños agricultores pasan años lejos de sus tierras. Cuando regresan, encuentran sus campos en ruinas, sus familias endeudadas. Los ricos compran estas tierras a precios bajos, creando latifundios trabajados por esclavos. Las semillas de la desigualdad que destruirán la República ya están siendo plantadas. Pero por ahora, Roma está triunfante. Es la potencia dominante de Italia. Y su mirada se vuelve hacia el mar, hacia Sicilia, hacia Cartago, hacia un conflicto que definirá si Roma será simplemente regional o el imperio más grande que el mundo haya visto.
El año es 264 a.C. Estás en la costa de Sicilia, mirando hacia el sur. El Mediterráneo se extiende ante ti, vasto y azul, y más allá del horizonte está Cartago, la gran ciudad fenicia del norte de África, la potencia marítima más formidable del mundo antiguo. Roma y Cartago están a punto de colisionar, y cuando lo hagan, el mundo cambiará para siempre. El conflicto comienza por Sicilia. Mercenarios italianos llamados mamertinos han tomado Mesina y están siendo atacados por Siracusa. Piden ayuda a Roma y Cartago. Cartago responde primero, pero luego los mamertinos cambian de opinión e invitan a los romanos. Roma, después de intenso debate, decide intervenir. No por moralidad, sino por pragmatismo. No pueden permitir que Cartago controle el estrecho entre Italia y Sicilia. Es una decisión que llevará a 118 años de guerra. Pero hay un problema enorme. Roma no tiene armada. Cartago ha dominado el Mediterráneo durante siglos. Sus marineros son legendarios. Sus quinquerremes son las máquinas navales más avanzadas del mundo. Observas algo extraordinario. Un barco cartaginés ha encallado. Los romanos lo estudian meticulosamente, lo deconstruyen, aprenden sus secretos. Y luego, en un despliegue asombroso, construyen una flota entera de 120 barcos en solo 60 días. Es casi imposible de creer. Pero no se detienen ahí. Saben que no pueden superar a los cartagineses en habilidad naval, así que inventan el Corvus, una pasarela con un gancho que se clava en los barcos enemigos, convirtiendo las batallas navales en combates terrestres. En la batalla de Milas, la armada romana aniquila a la flota cartaginesa. Es decisivo. Roma ha demostrado que puede adaptarse, innovar, superar cualquier desventaja. La primera guerra púnica dura 23 años. Es guerra de desgaste, batallas navales, asedios, decenas de miles mueren. Finalmente, en el año 241 a.C., Cartago se rinde. Sicilia se convierte en la primera provincia romana fuera de Italia. Pero la paz es solo un interludio. En Cartago, un general llamado Amílcar Barca jura venganza. Se dice que llevó a su hijo de 9 años, Aníbal, ante un altar y le hizo jurar odio eterno a Roma. Observas a este niño, sus ojos ardiendo con determinación. No sabes que se convertirá en el enemigo más peligroso que Roma jamás enfrentará. El año es ahora 218 a.C. Estás en 1900, los Alpes en pleno invierno. El frío es mortal, penetrante hasta los huesos. La nieve cubre todo. Y a través de este infierno viene un ejército. Aníbal Barca ha hecho lo impensable. Ha marchado desde España, a través de la Galia, sobre los Alpes, directamente hacia Italia. Trae 40.000 hombres, 8.000 jinetes y 37 elefantes. El cruce es una pesadilla. Tribus locales atacan, el clima mata, los caminos se desmoronan. Pero Aníbal persiste. Cuando desciende a la llanura del Po, ha perdido casi la mitad de su ejército. Pero está en Italia. Y Roma está aterrorizada. Lo que sigue desafía toda lógica. En Trebia, Aníbal atrae al ejército romano a cruzar un río helado al amanecer y los embosca. En el lago Trasimeno, embosca otra legión en la niebla. 15.000 romanos mueren en 3 horas. Y luego viene Canas. Estás en Apulia en el año 216 a.C. Roma ha reunido 8 legiones, 86.000 hombres, la fuerza más grande que jamás haya desplegado. Aníbal tiene 50.000. Está superado casi 2-1. Observas mientras Aníbal coloca sus tropas en formación convexa. Es un cebo. Los romanos atacan el centro. La línea cartaginesa retrocede lentamente, atrayendo a más romanos hacia adelante. Luego los flancos de caballería de Aníbal rodean completamente al ejército romano.
es una trampa perfecta. Los romanos están completamente rodeados, aplastándose unos contra otros. La batalla dura desde el amanecer hasta el anochecer. Cuando termina, 50.000 romanos están muertos. Entre ellos 80 senadores, 2 cónsules. Es la peor derrota en la historia de Roma. Aníbal espera que Roma se rinda. Cualquier otra ciudad lo habría hecho. Pero Roma no es cualquier ciudad. Regresas a Roma esperando desesperación. En cambio, encuentras determinación. El Senado se niega a negociar. Se niega a rescatar prisioneros. Nuevas legiones son reclutadas. Se arma a esclavos prometiéndoles libertad. Se confisca oro de los templos. Roma adopta la estrategia fabiana. En lugar de enfrentar a Aníbal directamente, lo siguen, lo acosan, evitan batalla decisiva, desgastan su ejército. Es frustrante, pero funciona. Aníbal deambula por Italia durante 15 años, ganando batallas pero incapaz de tomar Roma, incapaz de romper las alianzas romanas. Las ciudades italianas permanecen mayormente leales. Mientras Aníbal está atrapado, Roma contraataca. Un joven general llamado Publio Cornelio Escipión lleva la guerra a España, conquistando los territorios cartagineses. Luego propone invadir África, atacar a Cartago directamente. Es arriesgado, pero el Senado acepta. Estás en Zama, cerca de Cartago, en el año 202 a.C. Aníbal ha sido llamado de regreso. Es la primera vez que enfrenta a Escipión. Escipión ha estudiado a Aníbal, ha aprendido de él. Cuando los elefantes cargan, las tropas romanas abren pasillos dejándolos pasar. La caballería romana rodea al ejército cartaginés usando las tácticas de Canas. Aníbal es completamente derrotado. La Segunda Guerra Púnica ha terminado. Cartago es humillada, obligada a pagar reparaciones masivas, a entregar su flota, a prometer nunca hacer guerra sin permiso de Roma. Pero incluso esto no es suficiente. 50 años después, en el año 146 a.C., Roma inicia la Tercera Guerra Púnica. Estás allí cuando las legiones asedian Cartago durante 3 años. Cuando las murallas caen, la ciudad es saqueada, quemada, arrasada. Se dice que araron la tierra con sal, probablemente un mito, pero refleja la totalidad de la destrucción. Cartago ha dejado de existir. Con Cartago destruida, con Grecia conquistada, con España bajo control, Roma es la potencia indiscutible del Mediterráneo. El Mare Nostrum, nuestro mar. Un lago romano. Pero aquí está la paradoja. Esta victoria total planta las semillas de autodestrucción. La riqueza que fluye hacia Roma, los esclavos que inundan Italia, el poder que acumulan los generales, todo desequilibra el sistema político diseñado para una ciudad-estado, no un imperio. Las grietas en la República se convierten en abismos. Y pronto, Roma se volverá contra sí misma con furia que haría palidecer a las guerras púnicas. El año es 133 a.C. Estás nuevamente en el Foro Romano, pero algo ha cambiado. La energía es más oscura, más tensa. El aire huele no solo a incienso, sino a ira contenida, a violencia inminente. Un joven llamado Tiberio Sempronio Graco, tribuno de la plebe de familia aristocrática, propone reforma agraria radical. Redistribuir las tierras públicas acaparadas por los ricos entre los campesinos pobres. Es una amenaza directa a la élite. Observas mientras el debate político se transforma en violencia. Los senadores, incapaces de detener la ley legalmente, recurren a la fuerza. Liderados por el pontífice Máximo, atacan a Tiberio y sus seguidores. Tiberio Graco y 300 partidarios son golpeados hasta la muerte. Sus cuerpos son arrojados al Tíber sin ceremonia. Es la primera vez en casi 4 siglos que sangre romana se derrama en Roma por política. Una línea invisible ha sido cruzada.
La violencia política es ahora herramienta aceptable. 10 años después, el hermano de Tiberio, Cayo Graco, más radical y hábil, intenta continuar las reformas. Propone leyes aún más radicales: colonias para pobres, grano subsidiado, ciudadanía para aliados italianos. Pero su destino es el mismo: asesinado con 3.000 partidarios. Se dice que su cabeza fue llevada al Senado, donde se ofreció su peso en oro. La República ha cruzado un umbral sin retorno. La violencia política ya no es aberración, es herramienta. Cayo Mario, un general brillante de origen humilde, reforma el ejército. Hasta ahora solo los propietarios podían servir. Mario abre el ejército a los pobres sin tierras. Es necesario porque las guerras han agotado los reclutas tradicionales. Pero tiene consecuencias. Ahora los soldados son leales a sus generales, no a la República, porque los generales prometen tierras y botín. El ejército se convierte en herramienta personal de poder. Mario es elegido cónsul 7 veces, rompiendo todas las normas. Su rival, Lucio Cornelio Sila, un aristócrata, eventualmente hace lo impensable. Marcha sobre Roma con sus legiones. Es la primera vez que un general romano ataca su propia ciudad. Estás allí cuando las legiones de Sila entran. Es surrealista, aterrador. Soldados romanos matando ciudadanos romanos en las calles de Roma. Sila se declara dictador, no por 6 meses como era tradicional, sino indefinidamente. Inicia las proscripciones, listas de enemigos que pueden ser asesinados impunemente, sus propiedades confiscadas. Miles mueren. Eventualmente Sila renuncia, creyendo haber restaurado la República. Pero el daño está hecho. Ha demostrado que el poder reside en los ejércitos, no en el Senado. El año es 60 a.C. 3 hombres se reúnen en secreto: Cneo Pompeyo Magno, el general más exitoso; Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma; y Cayo Julio César, un aristócrata ambicioso y endeudado. Forman el primer triunvirato, un pacto privado para dominar la política. No es oficial, no es legal, pero es efectivo. Entre los tres, controlan todo. Observas mientras Roma se convierte en juego de poder entre individuos, no en república de leyes. Pero no son solo los poderosos quienes desafían a Roma. En el año 73 a.C., un gladiador tracio llamado Espartaco lidera una rebelión de esclavos. Estás en Capua cuando 70 gladiadores escapan con cuchillos de cocina. Lo que comienza como fuga se convierte en guerra. Espartaco es un líder brillante. Derrota varios ejércitos romanos. Su fuerza crece a 70.000 esclavos. Durante 2 años aterroriza Italia. Finalmente Craso lo derrota en Lucania. 6.000 esclavos capturados son crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, casi 200 kilómetros de cruces. Es una advertencia brutal. Para mediados del siglo I a.C., la República es una ficción. Los generales son los verdaderos poderes. Pompeyo conquista Oriente. Craso busca gloria en Partia, donde será derrotado y muerto. Y César está a punto de cambiar la historia para siempre. Observa la transición mientras la República agoniza. Los hombres que la fundaron juraron nunca más ser gobernados por uno solo. Pero el sistema que crearon, perfecto para una ciudad-estado, no puede manejar un imperio. Y de las cenizas de esta crisis surgirá un hombre que transformará Roma en algo completamente diferente. Su nombre resonará a través de los siglos. Su vida y muerte marcarán el fin de una era y el comienzo de otra. Julio César está a punto de cruzar su Rubicón. El año es 58 a.C. Estás en la Galia, las tierras salvajes más allá de los Alpes, donde tribus celtas guerreras han vivido durante siglos.
El aire huele a bosque húmedo, a humo de fogatas tribales, a algo primitivo y peligroso. Y en medio de este mundo bárbaro, un hombre romano está construyendo su leyenda. Cayo Julio César, de 42 años, ha sido nombrado gobernador de la Galia. Está endeudado, políticamente vulnerable, necesita gloria militar y riqueza para competir con Pompeyo y Craso. Y la Galia le ofrece ambas cosas. Observas mientras César, con genio militar y narrativo, transforma una serie de expediciones punitivas en una conquista total. Escribe sus propios despachos, los comentarios sobre la guerra de las Galias, narrando sus hazañas en tercera persona con modestia falsa que hace que sus logros parezcan aún más impresionantes. Es propaganda brillante. Durante 8 años, César conquista toda la Galia, un territorio del tamaño de Francia moderna. Masacra y esclaviza a cientos de miles. Cruza el Rin, construyendo un puente en solo 10 días, solo para demostrar que puede hacerlo. Invade Britania 2 veces, aunque sin conquista permanente. Cada victoria aumenta su fama, su riqueza, la lealtad de sus legiones. Pero en Roma, las cosas están cambiando. Craso muere en Partia. Pompeyo, celoso del éxito de César, se acerca al Senado conservador que teme a César. Le ordenan disolver sus legiones y regresar a Roma como ciudadano privado. César sabe que si obedece, será procesado, arruinado, posiblemente exiliado o ejecutado. Tiene una decisión que tomar. El año es 49 a.C. Estás en la orilla norte del río Rubicón, un pequeño arroyo que marca la frontera entre la Galia cisalpina y la Italia propiamente dicha. Es una frontera legal sagrada. Ningún general puede cruzarla con tropas armadas sin permiso del Senado. Hacerlo es traición, es declaración de guerra contra la República. César está aquí con una sola legión, la 13ª. Ha recibido la orden final del Senado: disolver su ejército o ser declarado enemigo público. Observas mientras César vacila en la orilla. Según Suetonio, pronuncia la frase que resonará a través de la historia: Alea y acta est. La suerte está echada. Cruza el río. Es un momento que cambia todo. La República, ya moribunda, acaba de recibir su golpe mortal. Lo que sigue es una guerra civil que abarca todo el Mediterráneo. César marcha hacia Roma. Pompeyo y el Senado huyen a Grecia. César los persigue, los derrota en Farsalia en el año 48 a.C. Pompeyo huye a Egipto, donde es asesinado por orden del faraón niño Ptolomeo, quien espera ganarse el favor de César. En cambio, César está furioso. Pompeyo era su yerno, su rival, pero también un romano, y merecía mejor muerte. En Egipto, César conoce a Cleopatra, la última faraona, una mujer de 21 años que es brillante, ambiciosa, carismática. Se convierten en amantes. César la apoya en su guerra civil contra su hermano. Pasan el invierno juntos mientras Roma espera. César persigue a los últimos pompeyanos por todo el Mediterráneo. En Cela, en la actual Turquía, derrota al rey Farnaces tan rápidamente que envía el despacho más famoso de la historia militar: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Para el año 45 a.C., César es el amo indiscutido de Roma. Es nombrado dictador perpetuo. Acumula honores sin precedentes. Su imagen aparece en monedas, algo reservado para dioses. Se sienta en un trono dorado. Usa toga púrpura. Algunos susurran que quiere ser rey. César implementa reformas radicales. Reforma el calendario creando el calendario juliano, que usamos hasta hoy, con ligeras modificaciones. Redistribuye tierras a veteranos. Expande el Senado, incluyendo a provinciales. Planea grandes obras públicas. Pero también es arrogante. Desprecia las tradiciones republicanas.
Se dice que permanece sentado cuando los senadores lo saludan, un insulto imperdonable. Un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, conspiran para asesinarlo. Se llaman a sí mismos los Libertadores. Creen que están salvando la República. El año es 44 a.C. Es el 15 de marzo, los idus de marzo. Estás en el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reúne temporalmente. César llega, ignora las advertencias de un adivino que le dijo que se cuidara de los idus de marzo. Los conspiradores lo rodean, supuestamente para presentar una petición. De repente, Casca lo apuñala en el cuello. César lucha, pero hay demasiados. 23 puñaladas. Cuando ve a Bruto, su protegido, tal vez incluso su hijo ilegítimo, entre los asesinos, supuestamente dice: «¿Tú también, hijo?». Cae a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. Los conspiradores esperan que Roma celebre. En cambio, hay confusión. Luego ira. El testamento de César es leído públicamente. Deja dinero a cada ciudadano romano. Adopta póstumamente a su sobrino nieto Octavio como su hijo y heredero. Marco Antonio, el lugarteniente de César, pronuncia un discurso fúnebre magistral que incita a la turba contra los asesinos. Los libertadores huyen de Roma. La república que intentaron salvar está más muerta que nunca. Porque lo que no entendieron es que la república murió no cuando César cruzó el Rubicón, sino décadas antes, cuando el sistema diseñado para una ciudad-estado intentó gobernar un imperio. César fue síntoma, no causa. Y ahora, de las cenizas de su pira funeraria, surgirá algo nuevo. No una república, sino un imperio. Y el hombre que lo construirá es un joven de 18 años, enfermizo, subestimado por todos. Su nombre es Octavio. Pronto el mundo lo conocerá como Augusto. El año es 44 a.C. Estás en Apolonia, en la actual Albania, donde un joven de 18 años llamado Cayo Octavio está estudiando retórica y entrenamiento militar. Recibe la noticia. Su tío abuelo Julio César ha sido asesinado, y más sorprendente aún, el testamento de César lo adopta como hijo y heredero. Observas a este joven frágil, enfermizo, que sufre de diversas dolencias. No parece gran cosa. Marco Antonio, el experimentado general de César, lo desprecia. Los asesinos de César no lo consideran amenaza. Todos están equivocados. Octavio, ahora legalmente Cayo Julio César Octaviano, regresa inmediatamente a Roma. Reclama su herencia. Usa el nombre de César como arma política. Forma una alianza incómoda con Marco Antonio y Lépido, el segundo triunvirato. A diferencia del primero, este es oficial, legal, con poderes dictatoriales. Lo primero que hacen es venganza. Nuevas proscripciones. Listas de enemigos, incluyendo a Cicerón, el gran orador que había denunciado a Antonio. Cicerón es cazado, decapitado. Su cabeza y manos son exhibidas en el foro. Es el fin de la libertad de expresión en Roma. Los triunviros persiguen a los asesinos de César. En Filipos, en el año 42 a.C., derrotan a Bruto y Casio. Ambos se suicidan. Los libertadores están muertos. Pero la alianza entre Octavio y Antonio no puede durar. Antonio va a Oriente. Se enamora de Cleopatra, la antigua amante de César. Vive en Alejandría como un rey helenístico. Tiene hijos con Cleopatra. Parece estar construyendo un reino oriental separado. Octavio, mientras tanto, consolida su poder en Occidente. Es un maestro de la propaganda. Retratas a Antonio como traidor a Roma, seducido por una reina extranjera, planeando trasladar la capital a Alejandría. El año es 31 a.C. Estás en Accio, frente a la costa occidental de Grecia. Las flotas de Octavio y Antonio se enfrentan.
es la batalla decisiva por el control del mundo romano. La flota de Antonio es más grande, pero la de Octavio está mejor comandada por su almirante Agripa. En medio de la batalla, Cleopatra, viendo la derrota inminente, huye con su escuadra egipcia. Antonio fatalmente la sigue, abandonando su flota. Es un desastre. La flota de Antonio se rinde. Antonio y Cleopatra huyen a Egipto. Octavio los persigue. En el año 30 a.C. entra en Alejandría. Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra está muerta, se suicida cayendo sobre su espada. Cleopatra, capturada por Octavio, se suicida también, supuestamente por mordedura de áspid. Es el fin de la dinastía ptolemaica. Egipto se convierte en provincia romana. Octavio, a los 33 años, es el amo indiscutido del mundo romano. No hay rivales. Pero aquí está su genio. En lugar de seguir el camino de César, en lugar de acumular títulos obviamente monárquicos, Octavio hace algo más inteligente. Restaura la República. En el año 27 a.C., en una sesión cuidadosamente orquestada del Senado, Octavio devuelve todos sus poderes extraordinarios. El Senado, también cuidadosamente orquestado, se los devuelve inmediatamente, más algunos nuevos. Le dan el título de Augusto, el Venerado. Es un título religioso, no político. Suena humilde. Pero Augusto controla el ejército, las finanzas, las provincias más importantes. Es emperador en todo, menos en nombre. Y eso es precisamente el punto. Mantiene la ficción de la República mientras ejerce poder absoluto. Es brillante. Durante los siguientes 40 años, Augusto transforma Roma. Estabiliza las fronteras, profesionaliza el ejército, creando legiones permanentes con servicio de 20 años. Establece la guardia pretoriana para proteger al emperador. Embellece Roma con mármol. Encontré Roma de ladrillo y la dejé de mármol, supuestamente dice. Promueve la moral tradicional, las leyes contra el adulterio, incentivos para el matrimonio y los hijos. Patrocina poetas como Virgilio, quien escribe la Eneida conectando a Roma con Troya y legitimando el gobierno de Augusto. Establece la Pax Romana, la paz romana. Por primera vez en siglos, el Mediterráneo está en paz. Las fronteras están aseguradas. El comercio florece. Es el comienzo de 2 siglos de prosperidad sin precedentes. Augusto muere en el año 14 después de Cristo, a los 76 años. Ha gobernado durante 44 años. En su lecho de muerte, supuestamente pregunta: ¿actué bien mi parte en la comedia de la vida? Es una pregunta profunda, porque Augusto fue esencialmente un actor, representando el papel de primer ciudadano mientras era realmente emperador. El Senado lo deifica, se convierte en Divus Augustus, el divino Augusto. Y su sistema, el Principado, durará 3 siglos. Ha creado algo nuevo, un imperio que pretende ser república, una monarquía que niega ser monarquía. Y funcionará, al menos por un tiempo, porque lo que viene a continuación es la Edad de Oro de Roma. 2 siglos de paz, prosperidad y poder que el mundo antiguo nunca había visto. La Pax Romana está comenzando. El año es 100 después de Cristo. Estás parado en el corazón de Roma, mirando hacia el foro, ahora completamente transformado. Ya no es el espacio abierto de la República. Está lleno de templos magníficos, basílicas, arcos triunfales. El Coliseo, terminado 30 años antes, domina el horizonte. El olor a incienso de 1000 sacrificios se mezcla con el aroma de comida exótica de los mercados. Especias de India, vino de España, aceite de oliva de África. Roma es el centro del mundo, y el mundo entero fluye hacia ella. Este es el apogeo del Imperio Romano. El emperador es Trajano, un español, el primer emperador nacido fuera de Italia. Es un símbolo de cómo Roma ha evolucionado.
Ya no es una ciudad-estado italiana, sino un imperio verdaderamente mediterráneo. Bajo Trajano, el imperio alcanza su máxima extensión territorial, desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin y el Danubio hasta el Sáhara. Observas el mundo que Roma ha creado. La Pax Romana, la paz romana, es real. Por primera vez en la historia, todo el Mediterráneo está unido bajo un solo gobierno. No hay guerras entre estados. Los piratas han sido eliminados. Las carreteras son seguras. El comercio florece a escala nunca antes vista. Mercancías de China llegan por la ruta de la seda. Especias de India, marfil de África, ámbar del Báltico. Todo converge en Roma. Caminas por las calles de la capital. Roma tiene más de 1 millón de habitantes, la ciudad más grande del mundo antiguo. Es cosmopolita, multicultural, caótica. Escuchas latín, griego, arameo, egipcio, galo. Ves personas de todas las razas, todas las provincias. Un comerciante sirio negocia con un mercader galo. Un filósofo griego enseña a estudiantes romanos. Un soldado africano patrulla las calles. El acueducto Aqua Claudia trae agua fresca desde kilómetros de distancia. Hay baños públicos donde por unas monedas puedes bañarte en agua caliente. Hay bibliotecas públicas, teatros. El Coliseo ofrece espectáculos gratuitos. Luchas de gladiadores, caza de animales exóticos, batallas navales simuladas cuando inundan la arena. Es pan y circo, entretenimiento para las masas, pero también es impresionante. Pero Roma no es solo la capital. Viajas por el imperio. En Londinium, la actual Londres, ves una ciudad romana floreciente en el borde del mundo conocido. Hay un foro, baños, villas con calefacción bajo el suelo. En Lutecia, la futura París, soldados romanos patrullan el Sena. En Cartago, reconstruida como colonia romana, el anfiteatro es el tercero más grande del imperio. En Éfeso, en Asia Menor, la biblioteca de Celso guarda miles de rollos. En Alejandría, el faro sigue guiando barcos. En Jerusalén, reconstruida como Aelia Capitolina después de la revuelta judía, hay templos romanos donde antes estuvo el templo de Salomón. Las carreteras romanas conectan todo. Puedes viajar desde Britania hasta Siria usando carreteras pavimentadas, con postas cada 30 kilómetros. Los mensajeros imperiales pueden cubrir 150 kilómetros por día. Las legiones pueden desplazarse rápidamente a cualquier punto problemático. El latín se está convirtiendo en la lengua franca del Occidente. El griego domina el Oriente, pero ambos son lenguas del imperio, lenguas del poder, del comercio, de la cultura. Los emperadores de este período son, en su mayoría, competentes. Después de Augusto viene Tiberio, oscuro y paranoico, pero eficiente. Calígula, loco y tiránico, es asesinado. Claudio, subestimado por todos, conquista Britania y gobierna sabiamente. Nerón, artista frustrado y tirano, se suicida cuando el ejército se rebela. Luego vienen los Flavios, Vespasiano, un general pragmático que estabiliza el imperio después de la guerra civil. Su hijo Tito, quien destruye Jerusalén pero es amado en Roma. Y Domiciano, paranoico como Tiberio, también asesinado. Pero luego comienza la Edad de Oro verdadera. Los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Durante casi un siglo, de 96 a 180 después de Cristo, el imperio es gobernado por hombres competentes, a menudo adoptados por sus predecesores basándose en mérito, no en sangre. Es el período más pacífico y próspero de la historia romana. Trajano expande el imperio a su máxima extensión. Adriano, su sucesor, decide que el imperio es demasiado grande y consolida las fronteras. Construye su famoso muro en Britania, de costa a costa.
marcando el límite del mundo civilizado. Viaja por todo el imperio, visitando cada provincia, inspeccionando las legiones, fundando ciudades. Es un emperador cosmopolita, enamorado de la cultura griega. Observas la vida cotidiana en el imperio. En las ciudades, la vida gira alrededor del foro, los baños, los teatros. Los ricos viven en villas lujosas con mosaicos elaborados, jardines interiores, esclavos que atienden cada necesidad. Los pobres viven en insulae, edificios de apartamentos de varios pisos, estrechos, sin calefacción adecuada, propensos a incendios. Pero incluso los pobres tienen acceso a los baños públicos, al entretenimiento gratuito, a las distribuciones de grano. En el campo, la vida es más dura pero estable. Los agricultores trabajan latifundios, grandes propiedades propiedad de aristócratas ausentes, o pequeñas parcelas propias. Pagan impuestos al emperador, pero están protegidos por la ley romana. Las carreteras permiten llevar productos al mercado. La paz significa que pueden cultivar sin temor a invasiones. En las fronteras, las legiones montan guardia. 28 legiones, alrededor de 150.000 hombres, más tropas auxiliares, protegen las fronteras del Rin, el Danubio, el Éufrates. Son soldados profesionales que sirven 25 años. Viven en fortalezas permanentes que se convierten en ciudades. Se casan con mujeres locales, aunque técnicamente es ilegal hasta que se retiran. Sus hijos a menudo se alistan también. Las fronteras se están romanizando. Pero hay tensiones. Los impuestos son pesados. Las provincias se quejan de la corrupción de los gobernadores. Hay rebeliones ocasionales. Los judíos en Judea se rebelan 2 veces, en los años 66 y 132, ambas aplastadas brutalmente. Los britanos bajo Boudica se rebelan en el año 60. Los dacios resisten hasta que Trajano los conquista. Y está la cuestión de la esclavitud. El imperio funciona con trabajo esclavo. Millones de personas, capturadas en guerras o nacidas en esclavitud, trabajan en campos, minas, casas, sin derechos, sin libertad. Es el lado oscuro de la Pax Romana. La prosperidad de algunos se construye sobre el sufrimiento de muchos. Pero para los ciudadanos libres, especialmente en las ciudades, la vida es mejor de lo que ha sido jamás. Hay educación, entretenimiento, oportunidades. Un hombre de las provincias puede convertirse en senador, incluso en emperador. La ciudadanía romana, una vez limitada a los habitantes de la ciudad, se está expandiendo. En el año 212, el emperador Caracalla otorgará ciudadanía a casi todos los habitantes libres del imperio. Marco Aurelio, el último de los buenos emperadores, es un filósofo estoico que escribe sus meditaciones mientras lucha contra los bárbaros en el Danubio. Es un hombre reflexivo, pensativo, que no quería ser emperador, pero cumple su deber. Bajo él, el imperio alcanza su cénit cultural y filosófico. Pero Marco Aurelio comete un error fatal. En lugar de adoptar un sucesor competente, deja el trono a su hijo biológico, Cómodo. Cómodo es inestable, narcisista, más interesado en luchar como gladiador que en gobernar. Su reinado marca el fin de la Edad de Oro. Cuando es asesinado en el año 192, el imperio entra en una nueva era de inestabilidad. La Pax Romana está terminando. Las crisis están comenzando. Y lo que viene probará si el sistema que Augusto creó puede sobrevivir. Pero antes de que el mundo romano comience a desmoronarse, detengámonos un momento. Alejémonos de los emperadores, de las guerras, de la gran historia política. Miremos más de cerca cómo era realmente vivir en este imperio, cómo experimentaban el mundo romano las personas comunes, el emperador en su palacio, el legionario en la frontera, el ciudadano en la ciudad, el esclavo en el campo, el bárbaro recién conquistado. Eres el emperador. Vives en el Palatino, en un complejo de palacios que cubre toda la colina.
Tienes poder absoluto sobre 50 millones de personas, pero también estás prisionero. Cada decisión que tomas puede significar vida o muerte para miles. Estás rodeado de aduladores, espías, potenciales asesinos. Confías en pocos. Comes comida probada por catadores porque el veneno es el método preferido de asesinato. Cada noche te preguntas si verás el amanecer. Los buenos emperadores como Marco Aurelio ven el cargo como carga, deber. Los malos como Nerón o Calígula lo ven como oportunidad para el exceso. Pero todos están aislados, separados de la humanidad normal por un abismo de poder. Ahora eres un legionario. Te alistaste a los 18 años. Firmas por 25 años de servicio. Te pagan regularmente, algo revolucionario en el mundo antiguo. Recibes equipo, armadura, espada, escudo, pilum. Entrenas constantemente. Marchas de 30 kilómetros con equipo completo. Construcción de campamentos. Formaciones de combate. Vives en una fortaleza en la frontera del Rin. Pasas más tiempo construyendo carreteras y edificios que luchando. Te aburres. Juegas a los dados. Visitas las tabernas y burdeles que crecen fuera de la fortaleza. Te enamoras de una mujer local. Técnicamente no puedes casarte hasta que te retires, pero vives con ella de todos modos. Tienes hijos. Cuando finalmente te retires, recibirás tierra o dinero. Tus hijos, si se alistan, continuarán tu legado. Eres parte de la máquina que mantiene unido el imperio. Eres un ciudadano de clase media en Roma. Vives en un apartamento en el tercer piso de una ínsula. Es estrecho, ruidoso, huele a las letrinas, compartidas. Pero tienes trabajo como escriba para un senador. Ganas lo suficiente para vivir modestamente. Cada mañana te despiertas antes del amanecer. Desayunas pan y queso. Caminas al trabajo, esquivando los carros que solo pueden entrar a la ciudad de noche, dejando las calles llenas de basura y estiércol. Trabajas hasta el mediodía. Luego vas a los baños públicos, donde pasas horas socializando, haciendo ejercicio, bañándote. Por la tarde, si hay juegos en el Coliseo, asistes. Es gratis y es espectacular. Por la noche, cenas en una taberna, vino aguado y estofado. Regresas a casa, trepas las escaleras oscuras, te acuestas en tu estrecho catre. No es una vida lujosa, pero es estable, predecible. Eres ciudadano del imperio más grande del mundo. Eso significa algo. Eres un esclavo en una villa rural en Italia. Fuiste capturado en una guerra en Germania cuando eras niño. No recuerdas mucho de tu vida anterior. Has trabajado en este latifundio durante 20 años. Te levantas antes del amanecer. Trabajas en los campos hasta que oscurece. El trabajo es agotador. Arar, sembrar, cosechar. El capataz es brutal. Si trabajas demasiado lento, te golpea. Comes gachas y pan duro. Duermes en un cobertizo con otros esclavos. No tienes derechos. Tu amo puede venderte, golpearte, matarte. Pero has escuchado que algunos esclavos domésticos en la ciudad viven mejor, que algunos incluso son liberados. Sueñas con eso, aunque sabes que probablemente morirás aquí, en estos campos, sin nombre, sin tumba. Esta es la realidad para millones en el imperio. La prosperidad romana se construye sobre tu espalda. Eres una mujer de familia senatorial en Roma. Vives en una villa lujosa con jardines, fuentes, mosaicos elaborados. Tienes docenas de esclavos. Nunca has trabajado un día en tu vida. Pero tampoco eres libre. Tu padre arregló tu matrimonio cuando tenías 14 años. Tu esposo es 30 años mayor. Has tenido 4 hijos. 2 sobrevivieron la infancia. Tu función es administrar la casa, criar a los hijos, mantener las apariencias sociales. No puedes votar. No puedes ocupar cargos públicos. Si tu esposo muere, tendrás más libertad. Podrás administrar su propiedad. Algunas viudas ricas son poderosas en Roma.
pero siempre estarás bajo la autoridad legal de un hombre, padre, esposo o hijo. Esta es tu realidad como mujer, incluso en la clase más alta. Eres un comerciante griego en Alejandría. El imperio ha sido bueno para ti. La paz romana significa que puedes enviar barcos cargados de grano egipcio a Roma sin temor a piratas. Hablas griego, latín y algo de arameo. Tienes contactos comerciales desde España hasta India. Eres rico, vives bien, pero nunca serás parte de la élite romana. Eres un griego, un oriental, mirado con cierto desprecio por los romanos occidentales. Pero no te importa. Mientras el dinero fluya, mientras el imperio mantenga la paz, prosperarás. Tus hijos estudiarán filosofía. Tal vez se conviertan en funcionarios imperiales. El imperio ofrece oportunidades que nunca existieron antes. Eres un campesino galo, en la Galia recién conquistada. Tus abuelos lucharon contra César. Tu padre fue vendido como esclavo. Pero tú naciste bajo el dominio romano. Has aprendido latín, pagas impuestos a Roma, pero también estás protegido por las legiones. Los bandidos que solían aterrorizar tu aldea han desaparecido. Puedes vender tu cosecha en el mercado de la ciudad romana cercana. Tu hijo quiere alistarse en las tropas auxiliares. Si sirve 25 años, recibirá ciudadanía romana. Lentamente, sin darte cuenta completamente, te estás convirtiendo en romano. Tu lengua celta está siendo reemplazada por latín. Tus dioses están siendo identificados con dioses romanos. En 2 generaciones, tus descendientes se considerarán romanos, no galos. Esta es la vida en el imperio. No es uniforme. Hay enorme desigualdad entre emperador y esclavo, entre ciudadano y provincial, entre hombre y mujer. Pero hay también estructura, ley, orden. Hay oportunidades que no existían antes. Y hay una identidad compartida que trasciende fronteras étnicas. Todos viven bajo la ley romana, protegidos por las legiones romanas, conectados por las carreteras romanas. Es imperfecto, a menudo brutal, pero es el sistema más exitoso que el mundo antiguo ha producido. Y durará, al menos en su forma, durante siglos más. Pero las presiones están creciendo. Las fronteras están siendo probadas. Los bárbaros están presionando. La economía está bajo tensión. Y pronto el imperio enfrentará su mayor crisis. El año es 235 después de Cristo. Estás nuevamente en Roma, pero la atmósfera ha cambiado dramáticamente. Ya no hay la confianza, la estabilidad de la era de los buenos emperadores. El aire huele a miedo, a incertidumbre. El emperador Alejandro Severo acaba de ser asesinado por sus propias tropas. Lo que sigue es un período que los historiadores llamarán la crisis del siglo III. Durante los siguientes 50 años, más de 50 hombres reclamarán el título de emperador. La mayoría duran solo meses antes de ser asesinados por sus propias tropas o por rivales. El imperio se está fragmentando. En Occidente surge el imperio galo, controlando Galia, Britania y España. En Oriente, Palmira, bajo la reina Zenobia, se declara independiente. El imperio central controla solo Italia y los Balcanes. Observas las causas de la crisis. Las fronteras están bajo presión constante. En el Rin y el Danubio, tribus germánicas, alamanes, francos, godos, presionan constantemente, buscando entrar al imperio. No son invasiones organizadas, son migraciones. Estas tribus están siendo empujadas desde el este por otros pueblos, los hunos, eventualmente, creando un efecto dominó. En el este, el imperio persa sasánida, más organizado y agresivo que los partos anteriores, ataca constantemente. En el año 260, el emperador Valeriano es capturado por los persas, una humillación sin precedentes. Se dice que el rey persa Sapor lo usa como taburete humano.
La economía está colapsando. Las guerras constantes son caras. Los emperadores devalúan la moneda, añadiendo menos plata a las monedas. Esto causa inflación masiva. Los precios se disparan. El comercio se contrae. Las ciudades se empobrecen. Los impuestos aumentan, pero el gobierno recauda menos porque la economía está en crisis. Es un ciclo vicioso. Hay plagas. La plaga antonina en el siglo II mató a millones. Nuevas plagas en el siglo III matan a millones más. La población del imperio está disminuyendo. Hay menos soldados, menos trabajadores, menos contribuyentes. La sociedad está cambiando. El cristianismo, una secta judía que comenzó en Judea en el siglo I, está creciendo. Los romanos lo ven con sospecha. Los cristianos se niegan a adorar a los dioses romanos, se niegan a sacrificar al emperador. Son perseguidos periódicamente. Pero siguen creciendo, especialmente entre los pobres y los esclavos, ofreciendo esperanza de salvación en el más allá. Pero luego, cuando todo parece perdido, aparece un hombre que salvará el imperio, al menos temporalmente. Su nombre es Diocleciano. Toma el poder en el año 284. Es un soldado dálmata de origen humilde, pero es brillante y despiadado. Diocleciano entiende que el imperio es demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Crea la tetrarquía, el gobierno de 4. Divide el imperio en Oriente y Occidente, cada uno gobernado por un Augusto, con un César Junior como subordinado y heredero. Él gobierna Oriente desde Nicomedia. Su colega Maximiano gobierna Occidente desde Milán. Roma ya no es la capital administrativa, aunque sigue siendo simbólicamente importante. Diocleciano reforma el ejército, aumentando su tamaño a más de 500.000 de hombres. Reforma los impuestos, haciéndolos más eficientes aunque más opresivos. Congela precios y salarios con un edicto que fracasa, pero muestra su determinación. Persigue a los cristianos ferozmente en el intento final de eliminarlos. Fracasa, pero lo intenta. Bajo Diocleciano, el imperio se estabiliza, las fronteras son aseguradas, los usurpadores son derrotados, el imperio galo y Palmira son reconquistados. Hay orden nuevamente, pero el precio es alto. El imperio se ha convertido en un estado militar autoritario. Los impuestos son aplastantes. La libertad es limitada. El Senado es irrelevante. El emperador ya no pretende ser el primer ciudadano. Es un monarca absoluto, rodeado de ceremonial oriental, adorado como divino. En el año 305, Diocleciano hace algo sin precedentes. Abdica voluntariamente. Se retira a su palacio en Split, en la actual Croacia, donde cultiva repollo y se niega a regresar cuando el sistema que creó colapsa inmediatamente en guerra civil. De esta guerra civil emerge otro hombre fuerte, Constantino. Toma el poder en Occidente. Luego derrota a Minio, su rival Licinio en Oriente, reunificando el imperio en el año 324. Pero Constantino hace algo revolucionario. Se convierte al cristianismo. No está claro si es conversión genuina o cálculo político. Probablemente ambos. Pero las consecuencias son enormes. El edicto de Milán en el año 313 legaliza el cristianismo. Constantino favorece a los cristianos, les da dinero, construye iglesias, interviene en disputas teológicas. El cristianismo, perseguido durante siglos, se convierte en religión favorecida del Estado. Para el final del siglo IV, bajo Teodosio, se convertirá en la única religión legal. Los templos paganos serán cerrados. Los sacrificios prohibidos. El mundo antiguo está muriendo. Algo nuevo está naciendo. Constantino también funda una nueva capital, Constantinopla, en el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio. Está estratégicamente ubicada, fácil de defender, en la encrucijada entre Europa y Asia.
Es una ciudad cristiana desde el principio, sin templos paganos. Constantino la llama la Nueva Roma. Eventualmente eclipsará a la antigua. Cuando Constantino muere en el año 337, el imperio está estabilizado nuevamente, pero fundamentalmente transformado. Ya no es el imperio de Augusto. Es más autoritario, más militarizado, más oriental, más cristiano, y está dividido. Aunque ocasionalmente se reunifica, la división entre Oriente y Occidente se está volviendo permanente. Hablan diferentes idiomas: latín en Occidente, griego en Oriente. Tienen diferentes economías. Occidente está empobreciéndose. Oriente sigue siendo rico. Tienen diferentes amenazas. Occidente enfrenta a germanos, Oriente a persas. En el año 395, el emperador Teodosio divide formalmente el imperio entre sus dos hijos. Arcadio recibe Oriente, Honorio Occidente. Es la última vez que el imperio estará unido, al menos en teoría. En la práctica ahora son dos estados separados, y Occidente, el corazón original del imperio, está en problemas graves. Las legiones están cada vez más compuestas por bárbaros. Los generales son bárbaros. La economía está colapsando, las ciudades se están despoblando. Y en el horizonte viene una tormenta que Occidente no podrá sobrevivir. El año es 396 después de Cristo. Estás en la frontera del Danubio. El invierno es inusualmente frío. Y al otro lado del río helado ves algo que te hiela la sangre. Un ejército entero de godos, hombres, mujeres, niños, carros, animales, cruzando el río. No es una incursión, es una migración. Están huyendo de los hunos, un pueblo nómada de las estepas asiáticas que ha aparecido de repente, aterrorizando a todos a su paso. Los godos piden permiso para entrar al imperio. El emperador de Oriente, Valente, acepta, pensando que puede usarlos como soldados. Pero los funcionarios romanos los explotan, los maltratan, los dejan morir de hambre. Los godos se rebelan. En Adrianópolis, en el año 378, aniquilan un ejército romano y matan al emperador Valente. Es un desastre que anuncia lo que vendrá. Durante el siguiente siglo, oleadas de pueblos bárbaros entran al imperio occidental. Algunos son invitados como federados, aliados que sirven en el ejército a cambio de tierras. Otros simplemente invaden. Vándalos, suevos, alanos cruzan el Rin helado en el año 406. Saquean la Galia, cruzan a España, eventualmente a África. Los visigodos, liderados por Alarico, saquean Roma en el año 410. Es la primera vez en 800 años que Roma es saqueada. El shock resuena por todo el mundo mediterráneo. Si Roma puede caer, nada es seguro. El imperio occidental está agonizando. Los emperadores son figuras títeres, controlados por generales bárbaros. La economía ha colapsado. Las ciudades están despoblándose. La gente huye al campo, buscando protección de señores locales. El sistema de impuestos ha colapsado. El ejército ya no puede ser pagado. Las legiones se desintegran. En el año 452, Atila el Huno invade la Galia. Es derrotado en los campos cataláunicos por una alianza de romanos y visigodos. Pero el hecho de que Roma necesite aliarse con bárbaros para derrotar a otros bárbaros muestra cuán débil se ha vuelto. Atila muere un año después. Su imperio se desintegra, pero el daño está hecho. En el año 476, un general bárbaro llamado Odoacro depone al último emperador occidental, un niño llamado irónicamente Rómulo Augustulo, pequeño Rómulo, pequeño Augusto. Odoacro envía las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que ya no se necesita un emperador en Occidente. Es el fin. El imperio romano de Occidente ha caído. Pero aquí está lo extraordinario, lo que debes entender. Roma nunca realmente murió.
El Imperio de Oriente, que los historiadores llamarán Imperio Bizantino, continúa durante 1000 años más, hasta que Constantinopla cae ante los turcos otomanos en el año 1453. Se considera a sí mismo romano hasta el final. Su emperador se llama Basileus Tonromaión, emperador de los romanos. En Occidente, los reinos bárbaros que surgen de las ruinas del imperio se consideran sucesores de Roma. Los reyes francos, godos, lombardos usan títulos romanos, acuñan monedas con imágenes romanas, mantienen leyes romanas para sus súbditos romanos. Carlomagno, rey de los francos, es coronado emperador de los romanos en el año 800. El Sacro Imperio Romano Germánico durará hasta el año 1806, más de 1000 años después de la caída de Roma, reclamando ser su continuación. La Iglesia Católica, estructurada según las líneas administrativas del imperio, preserva el latín, la ley romana, la cultura romana. El Papa en Roma reclama autoridad espiritual sobre toda la cristiandad occidental, llenando el vacío dejado por el emperador. El derecho romano sobrevive, codificado por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. Se convierte en la base de los sistemas legales de Europa continental, América Latina y gran parte del mundo. El latín evoluciona en las lenguas romances: italiano, español, francés, portugués, rumano. Más de 1000 millones de personas hoy hablan lenguas descendientes del latín. El inglés, aunque germánico, tiene más del 50% de su vocabulario derivado del latín. Las carreteras romanas siguen siendo usadas durante siglos. Algunas todavía existen, aún transitables después de 2000 años. Los acueductos siguen llevando agua. Los edificios romanos siguen en pie. El Panteón en Roma, las arenas en Nimes y Arles, el acueducto de Segovia, las murallas de Lugo. Las ideas romanas moldean nuestro mundo. La república, la separación de poderes, el concepto de ciudadanía, el derecho a juicio, todo viene de Roma. La arquitectura occidental está llena de columnas, arcos, cúpulas romanas. El calendario que usamos es el calendario juliano de César, ligeramente modificado por el Papa Gregorio. Estás parado ahora en las ruinas del Foro Romano. El sol se está poniendo, bañando las columnas rotas en luz dorada. Turistas de todo el mundo caminan entre las ruinas, tomando fotos, maravillándose. 2000 años después de Augusto, la gente todavía viene a Roma a tocar las piedras, a sentir la conexión con este pasado extraordinario. Roma cayó, sí, pero también nunca cayó. Se transformó, evolucionó, se dispersó en 1000 formas diferentes. Cada vez que entras a un edificio gubernamental con columnas, cada vez que usas una palabra derivada del latín, cada vez que piensas en términos de justicia, ciudadanía, república, estás viviendo en el mundo que Roma creó. Los romanos tenían un dicho: Roma eterna. Roma eterna. Creían que su ciudad duraría para siempre. Tenían razón, solo que no de la manera que imaginaban. Roma no duró como ciudad, como imperio político. Duró como idea, como legado, como fundamento de la civilización occidental. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos caminado por más de 1200 años de historia, desde las orillas pantanosas del Tíber hasta la caída de un imperio que abarcaba el mundo conocido. Hemos visto a Roma nacer en violencia y mito, 2 hermanos y una loba, una ciudad fundada sobre sangre fraterna, pero destinada a la grandeza. Hemos visto la República luchar y crecer, conquistando Italia paso a paso, batalla a batalla, nunca aceptando la derrota, siempre adaptándose, siempre persistiendo. Hemos presenciado las guerras púnicas, ese choque titánico con Cartago que definió si Roma sería simplemente otra ciudad-estado o algo mucho mayor. Hemos caminado con Aníbal sobre los Alpes,
Hemos estado en Cannas cuando 50.000 romanos murieron en un solo día. Y hemos visto a Roma, contra toda lógica, contra toda probabilidad, negarse a rendirse y, eventualmente, triunfar. Hemos visto la República desgarrarse en guerras civiles, hombres ambiciosos como Mario, Sila, Pompeyo y César, transformando el ejército en herramienta personal, el Senado en campo de batalla. Hemos estado allí cuando César cruzó el Rubicón, cuando fue asesinado en los idus de marzo, cuando el sueño republicano finalmente murió. Hemos visto a Augusto, ese joven enfermizo y subestimado, transformar las cenizas de la guerra civil en un nuevo sistema, el Principado, un imperio que pretendía ser república, una monarquía que negaba ser monarquía. Y hemos visto funcionar ese sistema durante 2 siglos de paz y prosperidad sin precedentes, la Pax Romana, cuando el Mediterráneo entero estaba unido, cuando las carreteras conectaban Britania con Siria, cuando ser ciudadano romano significaba algo en todo el mundo conocido. Hemos vivido dentro de ese imperio. Hemos sentido cómo era ser emperador y esclavo, legionario y comerciante, ciudadano y bárbaro. Hemos visto la complejidad, la desigualdad, la brutalidad, pero también la estructura, el orden, las oportunidades que Roma ofrecía. Y hemos visto el colapso. Las crisis del siglo III, los bárbaros presionando las fronteras, la economía colapsando, el imperio dividiéndose, y finalmente, en el año 476, el último emperador occidental depuesto por un general bárbaro. El fin de Roma. Excepto que no fue el fin, porque Roma nunca realmente murió. Se transformó, evolucionó, se dispersó en 1000 formas. En Constantinopla continuó durante 1000 años más. En los reinos bárbaros de Occidente, su ley, su lengua, su cultura sobrevivieron. En la Iglesia su estructura administrativa persistió. En nuestras lenguas, nuestras leyes, nuestra arquitectura, nuestras ideas políticas, Roma sigue viva. Los romanos eran personas como nosotros. Amaban, odiaban, temían, esperaban. Cometieron errores terribles, actos de brutalidad que nos horrorizan, pero también crearon cosas de belleza y utilidad duraderas. Construyeron carreteras que duran 2000 años. Escribieron poesía que todavía leemos. Desarrollaron sistemas legales que todavía usamos. Crearon una idea de ciudadanía, de gobierno bajo ley, que todavía nos inspira. Y su resiliencia, su negativa a rendirse incluso ante las derrotas más catastróficas, su capacidad de adaptarse y persistir, es algo que podemos admirar y tal vez emular en nuestras propias vidas. Así que mientras te levantas de donde estás sentado, mientras regresas al mundo moderno con sus preocupaciones y desafíos, lleva contigo esto. Eres heredero de Roma. Cada vez que usas una palabra derivada del latín, cada vez que piensas en términos de justicia o ciudadanía, cada vez que admiras un edificio con columnas o caminas por una calle recta, estás viviendo en el mundo que Roma creó. Roma eterna. Roma eterna. No como imperio político, sino como legado, como fundamento, como parte permanente de lo que somos. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima vez, historiadores cultos. Que la curiosidad los guíe, que la historia los inspire, y que nunca dejen de preguntarse sobre las personas que vinieron antes, cuyas vidas, triunfos y tragedias nos hicieron quienes somos hoy. Buenas noches, y recuerden, el pasado nunca está realmente muerto. Ni siquiera es pasado. Vive en nosotros, en cada momento, en cada decisión, en cada palabra que pronunciamos. Descansen bien